Buenas tardes, mis apreciados alumnos de la materia Historia del Diseño y las Artes Aplicadas 2. Bueno, ante todo, pues deseándoles un año lleno de éxitos, un 2025 donde todos sus anhelos y sus metas se vean gratificadas por el triunfo. Ahora bien, ya terminado nuestro ciclo de vacaciones, todo lo que significó el año pasado para nosotros, vamos a comenzar hoy de nuevo a retomar el ciclo de charlas tipo Zoom. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el movimiento posmoderno, no el diseño posmoderno, sino el movimiento. Claro, dentro del movimiento, pues se va a hacer alusión sobre lo que parte de lo que es el diseño como una actividad del ser humano como tal, ¿verdad? Entonces podemos decir lo siguiente. La posmodernidad. Posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de los 70, de 1970 y especialmente en 1980, como los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionaban los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. Fíjese que ya aquí no se ve por ningún lado los postulados, o hay un rechazo franco, disculpen, con los postulados de la modernidad, que eran llevados más a lo que era el racionalismo puro. Aquí, y ese racionalismo, pues, era aplicado en el área de nosotros, el diseño industrial, ¿verdad? En la conformación, formulación de objetos, todo para una masa. El ciudadano no se veía por su necesidad, sino por las necesidades industriales que infundían estados de ansiedad por medio de estudios bien pagados a nivel de empresas corporativas que estudiaban el movimiento social y podían hacer implementación de implantación, porque eran modelos de implantación de ciertas necesidades dentro de la psique del común social. Entonces, esto pasa allá a revertirse con este nuevo, el posmodernismo, con esta nueva corriente, con esta nueva línea de pensamiento, donde se le da más valor al ser humano como tal. Se trata de llevar a la exteriorización de qué, del individualismo, pero no el individualismo, o sea, yo sobre el mundo, no, sino yo tomado dentro del grupo de masa y permitiéndome poder expresar mis ideas, mis sentimientos, todo lo que me puede a mí afectar dentro de lo que sería una verdadera uniformidad de orden social. Entonces, vamos a estar claros. Esto también trajo como consecuencia ciertos aspectos a niveles inimaginados que veremos a continuación. Característica de la posmodernidad pueden ser resumidos en los siguientes aspectos. Primero, expresa la crisis de pensamiento metafísico moderno. Segundo, deslegitima los metarrelatos modernos. Tercero, reconoce que existen diferentes modos de saber. Cuarto, rechaza la linealidad histórica y relativiza el progreso. Sexto, reflexiona sobre su contexto y visibiliza las responsabilidades. Y por último, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. O sea, al hablar que estamos en un nuevo paradigma, digámoslo así, modelo de pensamiento de cómo tenía que ser la sociedad buscaba ya romper con la masificación, ¿verdad? El ser humano masa, el ser humano que conforma un grupo de seres humanos que van a darle vida a un sistema productor de tipo industrial, ¿verdad? A nivel de grandes corporativas, pasan entonces a lo individual, como decía yo, la individualidad, que sería lo que da como resultado esta diversidad. Ya se empiezan a ver grupos sociales
con ciertas tendencias diferentes a otras, modos de pensar, modos de actuar, modos de vestirse, modos de comer. O sea, en fin, se le dio más dentro de la filosofía posmodernista se le da más valor al individuo como tal y se deja de lado los preceptos y los conceptos del pensamiento moderno como tal. Característica de la posmodernidad. La posmodernidad pone en evidencia que el capitalismo, aunado a las tecnologías, ha propiciado, por una parte, la individualización de los sujetos y, por otra, ha modificado la valoración del saber, cuyo fin ya no es reivindicación del espíritu, sino mercantilización. Todo esto es mercantilizable. Si todo se resume en el consumo, entonces se pierde la trascendencia humana. Entonces, como dice aquí, somos todos simples actores que nos toman en cuenta como medio de producción, como garantes del consumo de un tipo de servicio o tipo de producto. No por lo que somos, por lo que sabemos, por lo que debe ser nuestro conocimiento, que en el caso del modernismo era llevado a satisfacer a los grandes medios de producción. En el caso del posmodernismo se trata de volver a la esencia, a la autorrealización de la que hablaba así, Simón, disculpe, de la que hablaba Maslow en su pirámide de las necesidades. Disculpe, Asimov era otro personaje, se me saltó, como se dice. Es el que habla del padre de la cibernética, eso es otra cosa. ¿Qué es el posmodernismo entonces? El posmodernismo fue un movimiento artístico, perdón, de la década de 1960 a la del 1990 que rechazó el arte moderno, el idealismo, asociado con la crítica filosófica, desafió la categorización, pero abarcó muchos estilos como el art pop, el arte conceptual, el neoexpresionismo, el arte feminista, las obras de John British, artist. El posmodernismo usó cultura popular para inspirar creaciones artísticas. Cuando estamos hablando de que el posmodernismo se basa ya en qué, en la individualidad del hombre como tal, que el hombre debe ser tomado como hombre, no como masa. Entonces, vemos esto y vemos reflejado lo que dice la lámina, que le da énfasis a un sinfín de corrientes artísticas y de diseño enfocadas en la cotidianidad del acto de diseñar o de crear cierto tipo de arte. El posmodernismo desafió las verdades universales desdibujando la línea entre las bellas artes y la cultura popular. Fíjense, cuando ya estamos hablando de art pop, disculpen ustedes, y otro tipo de corrientes de diseño y arte que se centran más en la cotidianidad del ser humano, que se centran más en lo que piensa el ser humano y no se va hacia el neoclasicismo, no se va hacia esas corrientes que estudiaban las bellas artes de una manera como que fueran trascendentales sobre el ser humano, que los que tenían ese don, como se decía, eran en una escala social, así fueran personas dementes o que tuvieran ciertos problemas, vamos a decirlo así, emocionales, ellos estaban en un nivel superior porque pertenecían a una élite. Aquí vemos que el arte puede hacerlo cualquier ciudadano común y silvestre, vamos a decirlo así. Aquí no hay problema, aquí lo que hay es que usted pueda exteriorizar lo que usted siente como ser humano, sin necesidad de estar promocionado ni patrocinado ni seguir los lineamientos de una corporativa o de una institución de arte o cualquier tipo de estos centros de poder que en otras anteriores se enfrascaron en hacer esa división donde el ser humano, el usuario, el ser social, el ser ciudadano, estaba supeditado a conformar un grupo que daba ciertas garantías.
de riqueza, ciertas garantías de posición social a una pequeña cúpula comparado con la gran masa de habitantes que tenemos en el mundo. Entonces, contexto histórico. A mediados del siglo XX, Europa ya había experimentado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los artistas fueron a Nueva York, que ahora era el centro del mundo del arte, donde se aplicaban los principios abstractos. El posmodernismo surgió de puntos de vista obsoletos y elitescos y estilistas sobre el arte modernista. La cultura posmoderna vio un aumento del feminismo, los derechos civiles, los derechos de la comunidad LGBTQ. Los artistas y el arte crecieron a partir de estos cambios e influencias en un nuevo mundo moderno. La cultura popular agregó una capa adicional al posmodernismo. Esto es todo lo que hemos hablado en las láminas anteriores. Se le da énfasis al ciudadano común y a la unidad. Yo como ciudadano, lo que yo siento, lo que yo padezco. No yo como ciudadano, no yo como ser humano masificado que le voy a rendir por medio del consumo de los productos de bienes y servicios a un grupo capitalista que va a ejercer una hegemonía a nivel político, social y económico. Eso se rompe, se fractura con en este marco del contexto histórico que estamos presentando. Eh, la arquitectura posmoderna, pues por supuesto es una arquitectura muy llevada a algún tipo de minimalismo, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que las bases de esta arquitectura son de orden racional, son de orden modernista, del arte moderno, de la concepción del diseño a nivel del modernismo como tal, el racionalismo puro, donde la ornamentación, donde el criterio racional del ser humano es llevado a su máxima ejecución. Por lo tanto, las obras de este tipo de arquitectura postmoderna tienen un alto contenido de racionalismo y funcionalismo, aunque ellos tratan de desligarse de este tipo de filosofía. En el fondo ellos vienen de esa cultura y producen ciertas desviaciones, ¿verdad? Ciertas rupturas con lo que sería este movimiento moderno, pero en su esencia pues presentan todo lo que es la configuración, la formulación de un diseño de tipo racional. Ahora, cuando ya vemos, ese es en los comienzos, después venimos a la parte ya de su máximo esplendor de la arquitectura postmoderna, ya nosotros vemos que ellos rompen, ¿y rompen con qué? Con el uso de materiales, la presentación, ¿verdad? La presentación de obras donde el estudio de fachadas es muy importante para la concepción de lo que sería la filosofía que se pretendía instaurar o que se instauró por una década o dos décadas, ¿verdad? Donde se rompe con esa frialdad de lo que era el racionalismo puro de la arquitectura moderna de los años 50, ¿verdad? Y se pasa a una fusión de colores, texturas, materiales que le dan otra tipología, que le dan otra manera de destacarse las obras del posmodernismo, llevándolo a una forma lúdica de juego muy infantil, donde el yo niño sale a flor de piel y donde lo que yo observo como visitante, como ciudadano de una ciudad, pues me va a llenar a nivel de emociones de juegos, que todos tenemos ese niño por dentro. Entonces ellos apelan a esa situación. ¿Para qué? Para esa situación psíquica, para poder presentarnos una diversidad de composiciones a nivel de diseño y de propuestas a nivel de lo que es de fachada. El diseño, digo yo, a nivel de volumetrías y lo que es estudio de fachada, donde se ve la riqueza conceptual de una nueva forma de explorar lo que a nosotros nos va a impactar como que como estética.
ya no es la estética conformada como cuando se hizo el Partenón o como cuando se edificó el Coloso de Roda, digámoslo así, o otras de las grandes obras a nivel mundial, ¿verdad? Como pudiese ser el Coliseo Romano. No, ya aquí vamos nosotros, eso es lo clásico, y después en la Edad del Renacimiento, obras como la capilla que está en Constantinopla y otras obras de orden bizantino. Entonces aquí vamos a ver es la ruptura con todo ese mundo que se dio en anterioridad, ¿verdad? Y que fue representado de cierta manera por otro rechazo que fue el modernismo, donde el hombre trató de ser hombre, pero un hombre sin sentimientos, un hombre sin sensaciones, que trabajaba, que vivía como una máquina, como uno más de un grupo, como hablábamos, que iba a darle cierta hegemonía y poder a una clase de poder denominada la clase de los dueños de los factores de producción, ¿verdad? Entonces, ya aquí rompemos con esto y hacemos más humano. Todas las obras que se están dando en este tipo de tendencias van a ser de este tipo, de este modelo, digámoslo así, de esta trama de diseño. Aquí tenemos otra más de la arquitectura postmoderna, fíjense, o sea, a ellos hablan con la sutileza, con la limpieza de cierto modo de lo que es el funcionalismo alemán y lo que es el minimalismo como tal, pero hay un cierto contraste a nivel de colores, a nivel de texturas, a nivel de juego, es como un juego a nivel plástico que le confiere a las obras pues esa conexión y esa empatía que se da entre lo que es el usuario, el observador, con lo que es el goce de disfrutar una obra de estas magnitudes. Otro modelo de la posmodernidad es el Museo de Guggenheim en Bilbao. Es un museo donde se ve la composición a nivel de materiales, a nivel de formas, que le confieren al museo tener diferentes caras para el que lo está observando. No es, o sea, cuando el sol le da a primeras horas del día tiene ciertos colores y matices, al mediodía tiene otros. O sea, a medida que el sol va pasando por encima alrededor de la obra, pues la obra va tomando ciertas connotaciones de plástica y de arte que se ven reflejadas en su propia estructura, en su propia texturas y el propio, digamos, juego de volúmenes, de volumetrías, donde, como vuelvo y les repito, donde nosotros vamos a ver el edificio en forma cambiante, aunque está ahí, no va a cambiar, por supuesto, porque no se va a transformar, no se transforma, pero sí a nivel visual, a nivel sensorial, nosotros juegan con nuestra psique ese tipo de diseño y de estructuras que se plantean en esta obra tan criticada por unos y tan alabada por otros a nivel mundial. Y por último, bueno, obras diversas que estamos presentando del diseño de la posmodernidad. Aquí vemos el exprimidor de limones de jugo de Philip Stark. Y este señor, bueno, es una obra de arte más que de funcionalismo, muy criticada por unos y muy alabada por otros. También hay otras obras como las que produce productos utilitarios, como las que produce la fábrica Alessi, con diseñadores de origen italiano que van más a lo que es la parte artística que sí a lo que funcionaría el objeto como tal, como producto. Entonces, aquí vamos más a lo que es la sensación que le produce el objeto a uno como usuario, que en sí el producto es, claro, tiene que funcionar, por supuesto, pero le dan más énfasis a la parte exterior. Es casi que como decir, un resurgimiento del styling, pero no de la manera tan procaz que se había dado al comienzo con los deseos de los industriales, sino que ahora estos tipos de productos van a incidir en su estética, va a incidir en los estados de ánimo del usuario, tomando en cuenta en sí
que sí, que tiene que haber una funcionalidad, que tiene que haber un objeto para que, objeto del diseño como tal, para que pueda cumplir con lo que nos está ofreciendo, pero que en el fondo busca más la, la parte visceral, o sea, estimular más la parte emocional del ser humano. Bueno, con esta última lámina estamos dando por terminada esta exposición sobre lo que fue la posmodernidad dentro de la sociedad a nivel mundial. Sin más que decirle, me despido de ustedes con un cordial saludo, su profesor Oscar Blanco.